Hola, hola, soy Soraya Mores, bienvenidos a un vídeo sobre Tameana y Reiki. Voy a hablaros de las dos técnicas, las diferencias y cómo yo las aplico juntas, que es algo que me preguntáis mucho, sobre todo cuando hago las formaciones, a nivel presencial, evidentemente. Bien, vamos allá. Reiki. Empezamos por él porque es desde el principio de los tiempos. Es una técnica energética que tiene un origen japonés y en el cual lo que se trabaja, sobre todo el punto fuerte, es trabajar, armonizar, aportar salud y bienestar a nivel vital, con energía vital. Esto tiene mucho que ver con la tradición asiática, acupuntura, moxa, digitopuntura, etc. Es activar y armonizar la energía vital, que es la que nosotros necesitamos, con la cual si no tenemos energía vital estaríamos muertos. Entonces es trabajar armonizando esta energía vital a través de la imposición de manos. Con lo cual, lo que se hace en Reiki cuando te inician es una especie de apertura del canal energético para que no trabajes con tu energía vital, sino que tú canalices energía vital universal para canalizar esa energía, imponer tus manos sobre la persona a la que vas a trabajar y entonces en esos puntos, en esos lugares, en esas zonas, transmitir la energía y de ahí pues que se vaya expandiendo e yendo allí donde sea necesaria. ¿Con esto qué quiero decir? Que es una energía, quiero explicarme bien, por eso me voy lentita y así. Es una energía con un enfoque más humano, más de energía vital y de, sobre todo, salud y bienestar. Y, eso, claro, importante, a través de la imposición de manos. Ya sabéis que he hablado de tensengética y que tenemos los hibikis, que son unos chakras en las palmas de las manos con los cuales pues podemos sintonizar, conectar, transmitir o recibir energía. Así que se necesita una iniciación, se trabaja con unos símbolos, no con más elementos, solo símbolos, se canaliza energía vital universal para reequilibrar, recalibrar, balancear y armonizar el sistema energético de la persona. Podemos dar a la persona o podemos hacerlo a nosotros mismos, que es la autosanación. Pero sobre todo, se dirige la energía a través de las manos. Allí donde pongamos las manos es donde ponemos el foco de atención y la energía. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de energía, hablamos de la parte emocional, mental y física. Bien, creo que no se me olvida nada. Bien, Tameana. Pues proviene de un argentino, de Juan Manuel, en el cual él canalizó esta metodología de trabajo que se trabaja con energía de muy alta vibración, quiero decir, no es la que tenemos aquí en la Tierra, sino que viene de nuestros guías pleiadianos, es una energía pleiadiana, de otra frecuencia, de otra vibración, es como si viniera de algo externo, para que lo entendáis, todo es uno, ¿sí? Todos somos uno, pero es como el Reiki es, ¿sí?, energía vital y Tameana es energía de las estrellas del universo. Se trabaja con cuarzos, se trabaja con códigos, se trabaja con música y no se trabaja con imposición de manos, sino que son los cuarzos y los códigos la que emiten una frecuencia vibracional, con lo cual trabaja en la persona, en situaciones y sobre todo Tameana es para una expansión de la consciencia. Digamos que el foco principal no es restablecer la salud de la persona, sino es un cambio de perspectiva de la vida,
un cambio de visión, un cambio de discernimiento, una conexión con la esencia, con el alma, con la divinidad. En definitiva, crecimiento, expansión. En cambio, Reiki trabaja más a nivel humana. No es, siempre desde mi experiencia, no es para nada una expansión. No es poder volar, salir del cuerpo, trabajar en el campo astral, tener visiones de cuando eras pequeña o de vidas pasadas o posibilidades del futuro. Es totalmente diferente la experiencia, porque como ya os digo, la vivencia Reiki es muy calmada, muy tranquila, más de relajarse y de simplemente sentir la energía, cuando Tameana es ver luces, ver colores, sentir la vibración, frío, calor, espasmos, movimientos del cuerpo, el irte, el ver muchas imágenes o ver la vida como una película, o el ir a un momento de tu vida, del pasado, del presente, para sanar, sobre todo para sanar creencias, para sanar patrones, todo aquello que la mente, el ego, ¿sí? Todos estos programas que hemos ido generándonos o que nos han ido generando, pues es quitar capas. Tameana es ir quitando capas para volver a nuestro origen, a nuestra esencia, al amor, al todo, a la divinidad, que al final es nuestro cometido, ¿no? El volver a la divinidad y ser uno de nuevo, ¿no? Con lo cual, no sé si me entendéis, me lo ponéis en comentarios. Es que es un poquito difícil de expresar y tampoco quiero que hayan malos entendidos en el cómo me exprese y cómo os lo toméis, ¿sí? Pero bueno, eso es la libertad de cada uno. Básicamente, Reiki es muy sutil, es muy vital, y Tameana es muy potente y es más expansión de la consciencia. No es ni una mejor que la otra, sino que son para momentos, situaciones y personas diferentes. Dicho esto, normalmente, debo decir que yo a todo el mundo que llega a mí de una forma u otra, o a través de activación Kenaz, a través de Tameana, de sanación akáshica, da igual, ya sea para sesión o ya sea para una formación, siempre recomiendo iniciarse en Reiki. Hay algo en mi foro interno que me hace el decir eso, ¿no? Es como, creo que es importante, es como es como darle al botón de inicio de vamos a trabajar en nosotros por nuestro bien mayor y por el bien mayor de la humanidad. No sé, es como un interruptor, como un inicio, ¿no? Como deberíamos, sin imponerme, pero es como deberíamos, o el mejor camino creo que es Reiki siempre, por lo menos en nivel 1. Porque entender que somos un canal y el poder trabajar de forma consciente como canal energético evita que tú cedas tu energía, compartas tu energía o te roben tu energía en las terapias y en la vida diaria. Con lo cual creo que incluso es un poquito de autoconocimiento, de sanación, pero también de protección, ¿sí? Yo empecé con Reiki. Claro, a lo mejor es eso, ¿eh? A lo mejor es eso, que lo tengo grabado. Lo primero que yo hice en mi vida a nivel formativo, lo primero fue que mi madre me leyera las cartas del tarot. Lo de ver espíritus y ver el futuro y sentir cosas desde siempre. Después creo que lo primero, sí, fui a que me leyera una señora las cartas del tarot. Tendría yo 19 años o 20. Y ya después, así contigo, de contactos energéticos. Y ya después, mi primera formación sobre Reiki en nivel 1, que la verdad no fue el mejor curso de mi vida, no fue el mejor facilitador ni el mejor aprendizaje. Tuve que después reciclar y volverlo a hacer, pero todo es aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero sí que fue ese inicio. Después creo que ya empecé con naturopatía
Y cuando estaba en el primer año de naturopatía, que son 4, es cuando ya hice el segundo nivel y el tercer nivel de Reiki, además de técnica metamórfica y de temas de minerales y cositas así. Pero os estoy contando mi vida, por si os ayuda en algo. Pero creo que sí que es posible que al empezar con Reiki, era como si ordenara, para que entendáis, ¿no? Quizás mi propuesta. Para mí fue como cuidar más mi energía, porque en el campo astral por las noches, cuando dormía, tenía un montón de pesadillas, de sueños súper extraños, y creo que me ayudó, hace muchos años, creo que me ayudó bastante como a eso, ¿no? Como a protegerme en cierta forma a nivel energético y empezar a poner unos límites para que no, ¿cómo explicarlo? Para que las entidades negativas y la energía negativa, la empatía, etcétera, pues no me perjudicara en todos los niveles, mental, emocional y físico. Con lo que cuando tú haces el primer nivel de Reiki es como que también tomas conciencia de que eres un alma, de que eres energía, que no es lo mismo que si haces un curso de minerales o un curso de péndulo. ¿Sí? El concepto es totalmente diferente. En uno se utilizas herramientas para trabajar y en otro te das cuenta de que tú eres una herramienta, de que tú eres energía y tú puedes trabajar con tu energía y canalizar energía para seguir trabajando. Bueno, que me he despistado como siempre. Dudas, preguntas o si queréis que hable más de algún tema me lo ponéis en comentarios. Sí, puede ser interesante y os puedo ayudar en algo. A raíz de todo lo que he ido trabajando, ¿no? O he ido estudiando e investigando. A partir de aquí, reconducimos. Para mí el Reiki es importante a nivel de autoconocimiento, de sanación, de un poquito alineación o conexión con la esencia y cómo lo podemos combinar con Tameana. Juan Manuel en la formación nos dijo que si teníamos otras técnicas, por ejemplo Reiki, evidentemente, que es el más común, si teníamos otras técnicas podíamos incorporarlas dentro de Tameana. Porque hubo una pregunta dentro de la formación y era que se nos había, a varias personas, no solo a mí, se nos había dicho que cuando practicábamos, empezamos por Salunai, el triángulo, el primer nivel, que cuando tú montabas la estructura no podías ni tocar a la persona, ni interferir, ni entrar dentro de ese triángulo. Quiero decir que si la persona está aquí tumbada y el triángulo es bastante amplio, cuando yo me voy a mover por la habitación o voy a mover los cuarzos, no podía entrar dentro de ese triángulo. ¿Sí? Juan se puso las manos en la cabeza y dijo, para nada, puedes pasar por encima de la persona, puedes ponerte de la mejor forma que tú sientas para mover los cuarzos. Si tú, por ejemplo, no quepo en la cabeza y lo tengo que hacer de lado y hacer el símbolo, etcétera, como encima de la persona, pero al cuarzo, lo puedes hacer perfectamente. Con lo que desmintió, pues eso, ¿no? De boca a oído, pues se tergiversa la información y se puede entrar dentro de ese triángulo cuando estamos con una personita trabajando con ella y, por supuesto, si queremos trabajar a través de la imposición de manos para apoyar, para potenciar, o porque hay personas que a través del contacto, ¿sí? Tienen una precognición o una vivencia o una clarividencia con los ojos cerrados, pero necesitan contacto físico, pues por supuesto puedes poner tu mano en la pierna, en el brazo, en la mano, en la cabeza, en el corazón, donde tú lo sientas. ¿Cómo lo hago yo? Todo esto tiene un porqué. Lo que yo hago, Salunai, porque ahora estaba pensando y en las otras prácticas, empuja también lo hago. Empuja también lo hacía, ¿de acuerdo? Porque hace ya tiempo que no hago puja, pero creo que sí, lo haría igualmente. ¿Cómo trabajamos? No es hacer Reiki antes, no es hacer Reiki después, sino es incorporarlo, como yo os digo, hacer un combo. Vamos a colocar a la persona, vamos a decirle
que escoja el código de activación, colocamos los códigos, hacemos la breve introducción, activamos los códigos. En ese momento hay dos formas de trabajar. Si eres una persona experimentada, intuitiva, lo que te diría es pon las manos allí donde lo sientas. Con lo cual, si sientes poner la mano en la rodilla derecha, ponla. Si sientes poner la mano en la clavícula izquierda, ponla. Si necesita en el plexo solar, ponlo. El tiempo que, como en Reiki, el tiempo que tú sientas, las posturas, imposiciones que tú sientas, bienvenidas son. Esa sería una manera. Y el tiempo que tú lo sientas, no tienes por qué estar, si la sesión de Tameana dura 45 minutos, no tienes por qué estar 45 minutos tocando a la persona. Quizás sean 10 o 15 minutos y después dejas que solo trabaje Tameana. O empieza Tameana y cuando tú lo sientes, pues puedes meter Reiki. Aquí os hago un spoiler, hablaremos de registros akáshicos en el siguiente vídeo. Pues puedes combinar Reiki, Tameana y registros akáshicos, con minerales, con el péndulo, con las runas, ¿de acuerdo? Pero centrémonos, Reiki, Tameana. Así que lo que yo hago es empezar la sesión y voy toqueteando. Cuando creo que la parte de imposición de manos ya está perfecta, ya está bien, es como tiene que ser, pues sigo con la práctica de Tameana y nada más. Sí que es cierto que yo integro bastante la sanación akáshica, ¿sí? O la lectura de perfil espiritual, me interesa también ver cositas de la persona. Y, bueno, es que siempre digo lo mismo, y runas, es que yo hago muchos combos. Yo la verdad es que combino bastantes cosas, dependiendo siempre de la persona que viene a consulta. Por eso digo que desarrollar intuición, aprender diferentes prácticas, porque está guay también y no te aburres, que es importante el no aburrirte y ir innovando e ir cambiando. En el momento que ya has acabado con Reiki, que ya se finalizó la terapia de Tameana, pues recogemos todos y perfecto. Y hasta la próxima, ¿sí? Recordar 3 veces mínimo seguidas. A partir de aquí, otra forma de trabajar Tameana con Reiki sería, aquí ya os diría que no estuvierais más de 3 minutos, porque cansa, con cada cuarzo, con cada código de activación de cuarzos, código de chakras en los cuarzos, o sea, 3 minutos en cada chakra, ¿sí? Cuando ponemos el cuarzo en el chakra 1, 3 minutos, vale, pues estoy 3 minutos tocando el chakra sacro de la persona. Subimos los cuarzos. ¿Qué hacemos? Ponemos los cuarzos en el segundo chakra y las manos en el segundo chakra. 3 minutos. Venga, subimos. Tercer chakra. Pues venga, ponemos los cuarzos, el código de activación de ese chakra, ponemos las manos y hacemos un acompañamiento de cada chakra de Tameana con cada chakra de Reiki, ¿sí? Y ya hasta que lleguemos al 7º y venga, ese barrido a donde tenga que ir, a la divinidad que se encargue ella. ¿Vale? Bien, con puja, lo que yo solía hacer, que ahora ya os digo que no hago pujas, no hago casi pujas, bueno, me hago puja a mí. Lo que hacía era, montaba la estructura, activaba la estructura, las personitas tumbadas, y entonces yo me iba una por una trabajando con Reiki, con imposición de manos con cada personita, el tiempo que se necesitara y en la imposición de manos allí donde tuviera que ser. ¿Qué pasa con esto? Que de trabajar con puja, con ama, práctica personal, y también, bueno, sí, también con runas, lo que he hecho ha sido, y ir a los retiros de Juan Manuel, he ido desarrollando pues la técnica propia que es la que yo trabajo, que es unir la parte pleiadiana con la parte de la tierra, ¿sí? Yo canalizo energía vital, universal, pleiadiana, porque es un combo. Entonces en las sesiones pues a veces pongo cuarzos, a veces no, pero lo único que hago es como activo en mí
esa canalización energética que sea de alta vibración y que active aquello que tenga que activar. Bueno, es algo que se ha despertado en mí y que hay otras personas que también lo tienen, ¿eh? No solo yo, pero se despertó y se ha ido tomando forma a partir de Tameana y de otras técnicas. Con lo cual, bueno, pues por eso pasé de hacer puja a ya no hacer una estructura de puja, sino poder trabajar con minerales, pero con Kenaz, ¿sí? Como le he llamado. Y ya está. Y creo que no se me olvida nada en referencia al Reiki con Tameana. Es eso, la parte de Reiki es más energía vital, energía humana, energía de nuestro día a día, de nuestro bienestar, de nuestra salud mental, emocional, física y energética. Y Tameana es una expansión de consciencia. Es volver al origen, ver la realidad y no ver la ilusión, cambio de perspectiva de la vida y una alta vibración de, venga, vamos al siguiente paso. Con lo cual las personitas que son más terrenales, con Reiki suficiente. Ahora, si tú quieres una expansión de consciencia, Tameana sí o sí. Pues ya está. Dudas, preguntas, comentarios, opiniones, os leo. Recuerda que tienes la formación de Tameana online en mi página web sorayamores.com. Si quieres disfrutar de una activación Kenaz y ver lo que realmente es mover energía de alta vibración y sentirla, ya sea en Tenerife o a distancia, no existe el tiempo y el espacio. Recordar que el ego quiere que estemos en 3D, pero la divinidad quiere que nos expandamos, pues puedes recibir activación Kenaz o método Kenaz online. Vamos, que vas a sentir lo mismo, sin problema. O por WhatsApp os ponéis en contacto conmigo o a través de redes y yo os voy leyendo y os voy contestando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.